Sean todos muy bienvenidos, estamos en un nuevo programa de La Vanguardia y como ustedes saben estamos tratando el tema mayordomía integral. ¿De qué se trata esto? ¿Qué visión traemos hoy para compartir con cada uno de ustedes? Antes, nobleza obliga, me dijeron por los Andes y más allá de los Andes, por el sector de Chile, primeramente que nos iban a estar escuchando muy atentamente a estas horas, así que queremos mandarle un saludito muy grande, un abrazo muy apretado a Sandra Rocha, una hermana en Cristo que nos está escuchando y quería cumplir con esta promesa que le habíamos hecho. Y un saludo a todos los hermanos chilenos y de toda Latinoamérica que nos escuchan. Y bien, como ustedes ya saben, no me gusta aburrirlos, no me gusta estar solo, siempre trato de estar muy bien acompañado y hoy traigo voces que se puede catalogar pesos pesados. Pesos pesados, ustedes traten de entender a qué me refiero. Viejos amigos, viejos colegas que ya han estado en estos micrófonos y nos vienen a acompañar para traer esa visión, esa opinión que todos tenemos en una sobremesa, después de una reunión de jóvenes, todos esos lugares donde nosotros podemos compartir sobre temas que nos importan. Y hoy convino a este programa a Alejandra Maresca y a Johnny Pérez. Paso a saludarlos y a preguntarles cómo están para ser educados. Alejandra Maresca, ¿cómo se encuentra? Me encuentro muy bien, pero no sé cómo tomármelo de peso pesado. Lo voy a pensar, pero gracias igual por la presentación y el saludo para todos los oyentes vanguardistas. Me siento muy elocuentemente adjetivado con lo de viejos amigos y peso pesado, o sea, una combinación entre viejo y pesado. No se lo tomen así. Muchas gracias. No se lo tomen así. Muchas gracias y saludo también a toda la audiencia. Gracias a ustedes por estar, por querer estar. Doy fe de que siempre quieren estar y eso nos honra como espacio, nos honra como comunidad. Y qué lindo es que queramos estar siempre juntos y dejarles algo del otro lado, ¿no? No solamente escucharnos pasar bien, reír, compartir, sino que ustedes también sean parte de esto y les quede algo que los haga reflexionar. El tema de hoy, en esta serie de mayordomía integral, es a la vez sencillo pero a la vez complicado, y lo voy a decir por qué. Porque cuando nosotros tratamos el tema mayordomía podemos tener distintos tipos de visiones y opiniones, y hemos convocado esta mesa redonda para tratar ese tema y ver en la diversidad de opiniones, en la diversidad de consejos, tratar de ver qué nos deja cada uno, ¿no? Por eso hemos traído distintas vidas, distintas vivencias para charlar de este tema. Y para que vean que no tengo favoritismos ni quiero hacerlos pasar mal, para el primero que quiera responder podemos empezar a compartir qué entendemos por mayordomía, ¿no? Como concepto. Johnny, ¿qué significa en su origen el término mayordomía? Al griego, por favor. Sí, es bien claro. Vamos a darle lugar al pastor. Ahí va. Qué bueno, qué buenos amigos que tengo. Bueno, la mayordomía es, obviamente, cuando uno escucha la palabra mayordomo, es alguien que administra. Al menos es de la manera en que yo siempre he entendido la mayordomía, no como es el que es dueño, no como el que tiene total libertad sobre aquello que posee, sino aquel que simplemente es un administrador. Me gusta compararlo con el gerente de una empresa, ¿no? El gerente de una empresa no es el dueño de la empresa, pero todo lo que pasa en la empresa pasa por el gerente. Y el gerente es prácticamente el que tiene la camiseta de la empresa. Y bueno, creo que en la vida cristiana o en la vida en general, nosotros somos administradores de todas las cosas que Dios nos ha dado. Y me gusta siempre recordar lo que dice el Salmo 24:1, que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que nosotros acá somos peregrinos y nos toca más que nada la tarea de la administración. Eso es lo que yo entiendo como mayordomía, administración. Y vaya que al estar frente de una obra también, de estar colaborando, lo dimensionás de una manera bastante general, ¿no, Johnny? Sí, claro, porque una de las cosas que más me preocupa a mí, o me ocupa, es poder encontrar que la gente tenga su lugar en la obra, ¿no? Que cada uno pueda expresar su potencial, su don, su talento, ser útil en la obra del Señor. Y bueno, y es parte del trabajo pastoral también, ¿no? Aprender a administrar los recursos humanos que hay en la obra de Dios. Eso es mayordomía también. Exacto.
Y la dama. Ahora le vamos a preguntar a Alejandra, Claro. ¿qué entiende usted por mayordomía? Estoy completamente de acuerdo contigo, Johnny. Y yo en el último tiempo pensaba que esto de la mayordomía cristiana tiene como dos caras. Y trayendo un poco esa frase que le dicen a Spider-Man, que todo poder conlleva una gran responsabilidad, por un lado tiene una cara preciosa, que es la cara de saber que todo lo que tenemos nos es dado por Dios y quiere decir que Él es el proveedor, Él es el que nos sustenta y que quizás si nos falta, Él lo sabe y nos llena de una paz, de un sustento hasta emocional, espiritual precioso, el saber que estamos completamente en sus manos. Y es una cosa que yo creo que como cristianos nos debería cambiar completamente la perspectiva de la vida, del cómo vivimos, del cómo trabajamos, del para qué trabajamos, de las cosas que tenemos, por qué las tenemos, por qué las compramos. Uh-huh. Y al mismo tiempo, esta bendición nos carga también de una responsabilidad tremenda que es justamente, ¿no?, la buena administración de eso, el cómo yo estoy usando lo que me es dado, si lo estoy compartiendo, si no lo estoy compartiendo, si entiendo que es mío, si entiendo que me lo gané. Qué complejo eso. Entonces creo que tiene esas dos caras de las que creo que es bueno que seamos bien conscientes. Y cambia notablemente, David y Ale, lo que vos decías, el concepto de saber de quién es lo que tengo. Porque a veces podemos cometer el error de decir, bueno, yo le voy a dar a Dios mi tiempo. Y en consecuencia Dios me tiene que bendecir porque yo como prácticamente queriéndole torcer la mano a Dios, ¿no? Sí. O le voy a dar mi ofrenda o lo que sea que le doy para la obra porque así Dios me va a bendecir más. Y en realidad nadie da para torcerle la mano a Dios porque en definitiva todo lo que tenemos viene de Dios. Entonces cuando yo entiendo que lo que tengo no es mío, entonces no ando buscando misticismo detrás de lo que doy, ¿no? A veces hay un falso concepto, bueno, le doy para que Dios me dé. O sea, tremendo. No entendiste nada, porque en realidad todo lo que tenés es de Dios. Claro. En definitiva, uno es un administrador. Por eso me quedé pensando lo que decía Ale, de que te cambia la perspectiva de vida, incluso siendo un hijo de Dios o un cristiano, en el lugar que estés, en el lugar que te encuentres, de que todo lo que podemos hacer por Dios o todo lo que podemos dar es en pura gratitud, porque en definitiva, desde la vida hasta todo lo que tenemos, viene de Él. Y eso te cambia la forma de vivir, ¿no? Uh-huh, sí, de acuerdo. Exacto. Saben que en estos días pensaba, mientras obviamente pensaba en este programa, pero salió el tema con un hermano, un amigo en la fe, cómo nos está golpeando inclusive al mundo evangélico el tema de la ansiedad. Exacto. Uh-huh. Sea en menor o mayor medida, todos padecemos un poquito de eso, por lo menos la experimentamos, ¿no? Y este tema de la mayordomía no escapa a eso, ¿no? Es algo que también quería traerlo a la mesa para saber su opinión. ¿Cómo creen que estamos asumiendo estos nuevos desafíos, de estos nuevos paradigmas, de estas nuevas problemáticas que tenemos en el mundo de hoy, ¿no? En esta sociedad que nos está imponiendo el ritmo muchas veces y que nosotros sabemos muy bien que cuando vamos a la palabra de Dios, Dios es alguien que maneja muy bien sus tiempos, ¿no? Tenemos incontables promesas y consejos de parte de Dios, uno que se me viene siempre a la cabeza, que cada día traerá su propio mal, ¿no? Su propio afán. Y como bien decía Alejandra, lo tenemos claro muchas veces, esto está en el ABC de cualquier escuela dominical, pero cuando estamos en esa situación que apremia, que apura, que nos pone tensos, nos pone ansiosos, pareciera que esas promesas no son tan reales, ¿no? No nos apropiamos tanto de eso. ¿Qué opinión tienen vos, Alejandra, que me estás mirando tan fijamente? No, estoy pensando, David, ¿estás hablando del factor tiempo o estás hablando de cualquier otra de las dimensiones de la mayordomía? Porque si me permitís, algo que un muy buen profesor de Biblia nos enseñó acerca de la mayordomía, es clasificarla en 4 categorías identificadas con la T. En primer lugar, el tiempo, y de esto creo que ya se estuvo conversando en este programa en espacios anteriores. El tesoro, que es el dinero, las cuestiones materiales que manejamos. El templo, que tiene que ver con nuestro cuerpo.
y los talentos, que tiene que ver justamente, bueno, pienso en los dones espirituales, pero también en los talentos y esas cuestiones que son más de orden, bueno, de la práctica, de lo que nosotros podemos entregar desde nuestro conocimiento, nuestra personalidad, bueno, habilidades. Volviendo a tu pregunta, creo que sí que en cualquiera de estas dimensiones que nosotros consideremos y tengamos presente esa noción de que el dador de todas estas cosas es Dios, creo que eso es un antídoto absoluto contra la ansiedad. Entiendo que hay situaciones que por supuesto que necesitan ayuda profesional, que son situaciones extremas, a ver, no estamos negando eso, pero cuando uno de pronto comienza a vivir con esa idea de que lo que me sucede, lo que tengo, lo que no tengo, está contemplado por Dios, creo que eso, como decía, ¿no?, hace unos instantes, creo que eso nos trae mucha paz, ¿no? Y nos cambia la perspectiva realmente a futuro, ¿no? Nos da como una perspectiva de fe, de realmente vivir por fe, ¿no? Creo que es un vivir por fe más auténtico, ese del entender que todo viene de Dios. Porque si no podemos caer en eso de, bueno, trabajo para hacer más dinero, o invierto para tener justamente mi ganancia. Bueno, esto pensando en la cuestión económica, ¿no? Claro. De pronto se puede pensar por otros lados. Sí, vivimos en un mundo sumamente exigente. El lenguaje universal del mundo hoy es: tenés que ganar, tenés que conquistar, tenés que llegar, Sí. tenés que tener metas. Y ese lenguaje universal del mundo contrasta totalmente con el lenguaje del Evangelio. Porque Jesús, de hecho, hay un pasaje en el que he estado meditando últimamente, que es Mateo 11:28, cuando Él dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, aprended de mí, llevad mi yugo sobre vosotros, ¿no? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Está hablando justamente de dejar de vivir con cargas pesadas. Y la ansiedad es una consecuencia de las cargas pesadas que llevamos en la vida. Uh-huh. La carga de la presión de la gente, de las presiones que nos autoimponemos, la presión de mirar al costado y ver lo que los otros tienen y por ahí no alcanzaste. Uh-huh. Y quiero leerles la versión El Mensaje, que es una versión, es una paráfrasis de la Biblia en realidad, no me vayan a condenar, pero es una paráfrasis muy interesante que hizo un pastor americano queriendo enseñar la Biblia, el libro de la Carta a los Gálatas, a su iglesia, a su pequeña iglesia. Dice que la iglesia se dio cuenta que no entendía nada, entonces dijo, agarró la Carta a los Gálatas y escribió una paráfrasis. Y bueno, tuvo tanto éxito que la gente lo empezó a repartir entre otras personas y lo llamaron de una editorial y le dijeron, ¿por qué no haces lo mismo con todo el Nuevo Testamento? Entonces escribió su paráfrasis del Nuevo Testamento y después terminó escribiendo una paráfrasis de toda la Biblia. Pero me gusta este versículo particularmente, estos dos versículos de Mateo 11, 28 al 30, que dice: ¿estás cansado, desgastado, agotado o quemado por la religión? Ven a mí, sal conmigo y recuperarás tu vida. Te mostraré cómo descansar de verdad. Camina conmigo y trabaja conmigo. Observa cómo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. No te pondré nada pesado o que no te quede bien. Hazme compañía y aprenderás a vivir libre y ligero. Y eso para mí es aprender a descansar, ¿no? Aprender a ser un buen administrador es aprender a vivir libre y ligero la vida. En definitiva, lo que tenga que llegar va a llegar. No quiere decir que sea una apología al mínimo esfuerzo, ¿no? Uh-huh. Pero lo que es para uno y lo que no. Y bueno, aprender a vivir libre y ligero es aprender a descansar en Dios y creo que es parte de la mayordomía. Tocaste un tema fundamental. No puedo ser un mayordomo si ni siquiera puedo aprender a descansar en Dios y a confiar que lo que yo tengo y lo que me está pasando está en sus manos, como decía Ale recién, ¿no? y que Dios está al control de todo. Entonces para mí es como es el inicio de aprender a ser un buen mayordomo, vivir libre y ligero. Exacto, ¿no? Tiene que ser un estilo de vida, ¿no? Tiene que ser algo que sea el día a día, no simplemente puede ser algo que nos guste escuchar en una reunión, en una prédica, en una lección. Tiene que ser algo que nos marque, que nos identifique con el mundo también. Uh-huh. Porque que el mundo tenga ansiedad, que el mundo tenga depresión no nos debería asombrar.
tiene eso y mucho más, debido a que no tienen a Dios, no tienen al Señor. Y cómo nos queman nuestras conversaciones, es impresionante cómo nos dejan en evidencia nuestras conversaciones acerca de cuán presente tenemos esto de Dios como el dueño de todo y nosotros simplemente como administradores, ¿no? A veces, y tal, vamos a decirlo en primera persona, ¿no? Para no señalar a otros, pero a veces caemos en esa de decir, ay, y que no tengo plata, y que me falta, y que no llego a fin de mes, y que vos fijate que voy a invertir esto, pero me falta lo otro. Y estamos, y parece que solo hablamos de plata. En el caso de la plata, ¿no? De repente también que no tengo tiempo, que voy, que vengo, que fíjate, que no me da para nada, que una cosa, que la otra. Y qué lindo de pronto es cuando nos encontramos con personas que uno se da cuenta que no hablan de este tipo de ningún tipo de preocupaciones, quizás inclusive temas de salud, o que lo hablan desde otro enfoque. Bueno, sí, tengo tal problema de salud, estamos viendo, esperando en el Señor a ver qué pasa, y saltamos a otro tema. Y cómo nos edifican esas personas que tienen ese tipo de paz, ¿no? Ese tipo de conciencia de Dios como soberano, dueño, y bueno, y esperando en Él, ¿no? Y dependiendo de Él. Es precioso, ¿no? Y es para revisar nuestras conversaciones, a ver de qué estamos hablando. Sí, además, como dice Ale, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Sí. Y hay una cosa que yo he estado reflexionando, que la gente que más vive, o que vive una vida digna o con salud, muchas veces la gran mayoría de las veces es gente que se preocupa poco y que hace las mismas cosas toda la vida. O sea, tiene la capacidad de estar enfocado en algo, así sea algo muy sencillo, sin estar esperando, no sé, lograr escalar el Everest, o sea, o hacer cosas que, no sé, viajar por el mundo. La ansiedad de querer lograr cosas, y ese es el peligro de la globalización y del acceso a los medios y de las redes sociales, que te lleva a compararte todo el tiempo con lo que otros tienen. Sí. Y perdés de vista que en realidad es tu vida, o sea, no es la vida de otro, y tenés que enfocarte justamente en ser un buen administrador de lo que Dios te dio. Exacto. Y no vivir con el corazón dividido. El otro día hablaba con una persona que me decía que tenía muchas promesas de Dios, pero que su realidad no era lo que quería y quería escaparse de esa realidad. Y bueno, yo le trataba de decirle que no se puede vivir con un corazón dividido. A veces uno vive con un corazón dividido sin valorar lo pequeño que tiene, que es tal vez lo que Dios le dio, lo que hay que cuidar, de lo que hay que ser un buen mayordomo, por estar con la mente pensando, no sé, en China, en no sé dónde, que quiero lograr tal cosa, sin darme cuenta que la vida está ahí, en el día a día, y en las cosas que hay que hacer día a día. Tan sencillo como eso, ¿no? Vivir Exacto. quieta y reposadamente. Sí. Sencillamente complicado, dirán varios. ¿Y ustedes qué opinan, los que nos están escuchando? Ya saben nuestros medios de comunicación. Y si se le olvidó o no los recuerdan, les vamos a recordar nuestros medios de comunicación. Pausa y ya venimos. Nosotros acá, fuera de micrófonos, seguimos con el debate. Si quieres comunicarte con nosotros, por favor envíanos un mensaje de WhatsApp a través del número +598 91 610 610. Conéctate con nosotros a través de nuestra dirección de Instagram. Encuéntranos como lavanguardia_RTM. También podrás acceder a nuestros contenidos en Spotify. Nos encontrás como La Vanguardia RTM. Estamos de vuelta y no saben lo que se pierden, ¿eh? No podemos grabar lo que pasa en cada pausa, en cada tanda, pero bueno, tratamos de que algo quede acá, por lo menos lo que se puede decir. Tratamos de tener también ese filtro. Pero qué bueno es estar entre hermanos, entre amigos, en la fe, en la cual uno puede apoyarse, compartir, discrepar, ¿por qué no? No toda discusión es mala. Y los invitamos a que ustedes también en sus círculos íntimos, en sus reuniones, en sus iglesias, en su comunidad de fe y entre amigos también lo hagan. La idea es tener un disparador, no somos poseedores de la verdad absoluta, tratamos sí en base a la palabra de Dios, tratar de orientarnos, no solamente de dejarles algo a ustedes, sino también orientarnos mutuamente a nosotros, ¿eh? La orientación es un ida y vuelta, es bilateral. Y bueno, para continuar y ya ir cerrando este programa,
continuar con las opiniones de mis invitados, de mis pesos pesados en el buen sentido, que todavía los dejo pensando con ese término. Después ahondaremos más, capaz, fuera de micrófonos. Pero si tuvieran que decirme qué parte de la escritura los hace pensar en la mayordomía y qué es lo que más usan en esos momentos en los que a veces, siendo sinceros, se nos olvida que dependemos de un Dios que es el proveedor y simplemente nosotros administramos todo eso que Él nos da. ¿Tendrían alguna palabra, alguna promesa en la cual ustedes recurren en esos momentos y quisieran compartir con nuestros amigos que nos están escuchando? Bueno, yo particularmente siempre reflexiono en el Salmo 90, ¿no? Que dice en el verso 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hermoso. Y el mayordomía lo resumiría como aprender a vivir de la manera correcta, ¿no? Porque en definitiva uno es mayordomo absolutamente de todo, hasta desde su cuerpo, su tiempo, su día, su alimentación, Sí. todo. Somos mayordomos absolutamente de todo. Exacto. Y bueno, y tenemos que aprender a vivir con lo que Dios nos ha dado, pero también no solamente con lo que Dios nos ha dado, sino con nuestra propia historia, con de dónde venimos, de qué familia venimos, cuál es nuestra historia, cuáles son nuestras vivencias. Todas son cosas con las que tenemos que aprender a vivir. A veces hay que perdonar, hay que soltar, hay que abrazar cosas nuevas. En fin, creo que todo el tiempo es un aprendizaje y bueno, y me quedo con esta frase del salmista que dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. O sea que hay un modo correcto y hay un modo incorrecto de vivir o de contar la vida, ¿no? Ayer hablaba con con un amigo y me decía que tiene casi 50 años y me decía, yo ya tengo casi 50. Y a medida uno que se va poniendo un poquito más viejo, ya va perdiendo un poco de filtros, ¿no? Entonces, por ahí ya no querés perder el tiempo, porque te das cuenta del valor que el tiempo tiene, ¿no? Y desde ese tipo de cosas hasta otras mucho más profundas, uno va aprendiendo a contar su vida, sus días, para vivir sabiamente. Y termino mi reflexión con algo que escuché del gran conferencista Luis Palau, que decía, hay un pecado que es el mayor pecado de la juventud en todo el mundo. Y si no es la fornicación, no es la pornografía, aunque sí son grandes flagelos, no son las drogas, el mayor pecado de la juventud es la pérdida de tiempo. Con eso cierro mi concepto. Tremendo, ¿no? Y el salmista decía, enséñanos, ¿no? Ahí esconde una gran lección. Para uno ser enseñado tiene que querer aprender. Y eso habla de humildad, de saber depender, ¿no? Y eso lo dijo Johnny Palau, Luis Palau. Luis Palau. O sea, lo dijo posiblemente, no sé, quizás antes del advenimiento de todo este boom de la tecnología. Los gamers, las redes sociales. Hace varios años lo dijo. Los celulares que cómo nos hacen perder tiempo. Es impresionante, si quizás alguno en su celular tiene estos contadores de tiempo, de cuántas horas al día invertimos en la pantalla y en qué lo invertimos. Es impresionante, es impresionante. A mí me cuesta, pero es algo que a veces trato de tener presente y que le comparto a mi esposo. Cuando te dan las ganas de agarrar el celular y estar scrolleando, se te pasa media hora, 45 minutos y no hiciste ni sumaste absolutamente nada. Digo, abrí un libro cualquiera y ponete a leer las páginas de cualquier libro, que seguro a nivel intelectual te aporta mucho más y digo, y no perdés el tiempo, o sea, lo invertís, digo, en algo, no sé, te va a sumar algún concepto nuevo, por lo pronto mejorás en ortografía, una cantidad de cosas más, y trato de pensarlo yo. Yo, David, hay muchos textos, de pronto, muchas partes de la Biblia que me llevan a pensar en la cuestión de la mayordomía, pero siempre trato de tener presente ahí en el sermón del monte y un poco hablando Jesús sobre el tema de la ansiedad, esta cuestión de poner en primer lugar el reino, las cosas de arriba, y que todo nos va a ser añadido, ¿no? Insistiendo un poco en esta cuestión que yo decía, esta cara preciosa del reconocernos como mayordomos, de saber que no somos dueños, ¿no? No somos el dueño de la empresa, decía Johnny, somos simplemente, bueno, los gerentes, los administradores. Me gusta siempre volver a este texto que me trae muchísima paz, ¿no? Que tiene ahí Mateo
capítulo 6, a partir del verso 25, está hablando ahí Jesús, y habla de, va a la naturaleza, ¿no? Habla de la flor, de las flores, habla de los pájaros, de que ellos no se preocupan y subsisten y viven y los disfrutamos en la naturaleza, y pensar que nosotros estamos permanentemente preocupándonos es un desafío precioso a la confianza en Dios, ¿no? Y al descansar en Él y en su sostén, en su provisión. Ese es un recurso más que útil, ¿no? Sin duda es que varios pensamos en los dos que hemos dicho. Yo quiero compartir el mío. Es muy especial para mí porque me hace pensar, no sé si les pasa, seguramente sí, en cuanto a ciertos pasajes de la palabra de Dios que nosotros hemos usado puntualmente, en situaciones por lo general difíciles, ¿no? Donde tenemos que anclarnos, agarrarnos de nuestro buen Dios. Siempre viene a mi mente, cuando estoy pasando por dificultades o por situaciones en las cuales no sé, o cuando la ansiedad está a la puerta, que siempre está en estos tiempos, Isaías 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es una de las más hermosas promesas que a mi entender Dios nos da, ¿no? Y nos da el camino, nos dice que Él nos va a otorgar de esa paz que tenemos también en incontables pasajes que sabemos que es algo, que es un bien que el mundo no tiene y que nosotros tenemos que atesorar, y vaya que es un alivio, es un bálsamo para esos momentos de crisis, para esos momentos donde hay problemas, para esos momentos donde como administradores o mayordomos nos vemos sobreexigidos, sobrepasados o no le vemos salida, ¿no? Como esos discípulos de Jesús que veían que la barca se hundía, pero estaba Jesús ahí con ellos, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros no somos igual o peores que ellos? Jesús está con nosotros, lo sabemos muy bien, pero la barca se hunde, la tormenta es fea, la tormenta es fuerte. Si habrá que meditar en la palabra de Dios en cuanto a lo que Dios nos da y a depender de Él, ¿no? Y para cerrar, mis queridos coterráneos, miren las palabras que traje hoy, mediten en esto. Quiero cerrar con ustedes la parábola del siervo infiel, una parábola dura. El mismo Pedro le dice, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? ¿No? Como queriendo marcar bien la cancha para quién iba esto. Y el Señor no le responde para quién era, simplemente la explica, ¿no? Y obviamente era para todos, sobre todo para los que iban a estar tratando y trabajando en sus negocios, en sus cosas. Puntualmente, hacerlos meditar y que me den sus impresiones para ir cerrando este programa. Estamos en Mateo 24 y quiero ir puntualmente al versículo 48, ¿no? Invitando obviamente a que la audiencia lea toda la parábola. Pero dice el versículo 48 del capítulo 24. Vamos a ir al 47 mejor. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Esto nos dice Jesús, y es algo que nos tiene que hacer temblar como mínimo. No sé qué opinan ustedes. Mamita. Sí. Además, nos damos cuenta que las películas usan muchas cosas de la Biblia, ¿no? Porque Ale hoy comentó la frase de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y en realidad Jesús está diciendo, al que mucho se le da, mucho se le va a demandar, ¿no? Exacto. O sea, y cuanto más conocemos, cuanto más de Dios sabemos, cuanto más experiencia, cuanto más camino recorrido, tenemos que hacernos más sabios, se supone, ¿no? Al menos se supone. Exacto. Y el Señor un día nos va a pedir cuenta de aquello que dice, que hasta vamos a dar cuenta de las palabras que hayan salido de nuestra boca. Toda palabra ociosa que hayamos dicho sin sentido, hablando un poco de lo que Ale venía diciendo hoy también, ¿no? De nuestra forma de hablar, que revela nuestro corazón, también. Entonces es como que nos hace temblar en el buen sentido, teniendo un temor, no miedo, pero sí temor de cómo vivimos, ¿no? Y esto puede dar para otro programa, David, te la tiro. ¿Cómo no? En cuanto a justamente la responsabilidad, ¿no? La cara de la responsabilidad, porque quizás hablamos un poquito más de la cara de la paz, Uh-huh. de parte de Dios, pero está también esa cara de la responsabilidad del momento en que tengamos que rendir cuentas. Uh-huh. Y creo que es un llamado a la entrega, ¿no? A la entrega total.
el que se hace acá, ¿no? Y que por supuesto se hace en toda la Biblia y el ejemplo máximo es el Señor Jesús, ¿no? A la entrega física, económica, de tiempo, y de todo lo que uno es, ¿no? Que el ejemplo máximo es el Señor Jesús y bueno, ahí está la cosa. Y tiene grandes misterios esta parábola. Si vamos al 45, por ejemplo, y ya terminando para no ser tan largos, 45 dice, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, comenzar a golpear a los criados y bueno, y abusar de todo eso que Dios le dio, ¿no? Tener una visión de reino, yo creo que eso es lo que cierra gran parte de lo que han dicho, de lo que bien han dicho en cuanto a la mayordomía, ¿no? A esa visión que tienen. Si nosotros tenemos una visión de reino, no vamos a dar lugar a atribuciones personales, a sueños personales, a metas personales, sino que vamos a estar viendo por el bien común y por la voluntad del Padre, que es lo que nos permite seguir adelante y cumplir con su voluntad, que es a fin de cuentas lo que tenemos que hacer con algo que no es nuestro. Agradecerles a ambos y dejarles el espacio para que terminen este programa como mejor les parezca. Gracias a vos, David, gracias a Johnny, también un gusto compartir con él. Y bueno, el saludo para toda la audiencia y nos gustaría por lo menos saber que hay alguien escuchando, como siempre digo, ¿no? Cada tanto sucede el milagro. Estoy escuchando, punto. Ese mensaje estaría bárbaro. Pero aparte de eso... O por lo menos el punto, ya está. Pero bueno, también algún punto de vista, alguna experiencia personal, ¿no? Eso Exacto. Siempre es lindo escuchar. Sí, y bueno, quiero cerrar agradeciendo a David, a Ale también, un gusto compartir con ustedes, esperemos que se repita pronto, y haciendo un llamado a todos los amigos que escuchen que no se aíslen, que busquen ayuda, que compartan sus cargas con otros, que el ser buen administrador es entender cuando yo no puedo y necesito a alguien también. Confesaos los unos, dice la Biblia, las ofensas, unos a otros, orad unos por otros, recibid sanidad. Así que eso es, el caminar cristiano es eso también, ¿no? No estoy solo en esta vida, tengo un amigo, tengo un hermano, tengo un líder, tengo alguien que me puede escuchar. Mi mensaje final es un llamado, por favor, no se queden solos, no se aíslen, busquen ayuda. Siempre se puede salir adelante. Completito entonces, qué bueno es hablar y qué bueno juntarse para hablar de estos temas y les transmitimos todo esto que hemos dicho para que ustedes ahora se encarguen de ponerlo por práctica. De nada sirve escuchar si nosotros no ponemos por obra todo lo que nuestro buen Dios quiere hacer con nosotros. Nosotros nos vemos la semana que viene en otro nuevo espacio. Que pasen muy bien.